Bem-vindo a todos. Karina, muito obrigada por você estar aqui e conversar conosco. Eu acho que nós todos já devem ter adentrado o seu currículo, mas eu vou, de toda forma, apresentar você antes de lhe passar a palavra. Muy bien. A Karina teve a sorte de nascer numa das cidades mais lindas e charmosas do mundo, que é Buenos Aires, e morar lá. E ela é professora de letras, graduada em biblioteconomia e ciências da informação pela Universidade de Buenos Aires. A Karina é mestre em sociologia da cultura pela Universidade de São Martim, em doutora em história pela Universidade Nacional de La Plata. A Karina tem publicado muitos artigos de excelente qualidade, centrados na Guerra Fria Cultural e no Congresso pela Liberdade da Cultura na América Latina, com ênfase nas redes intelectuais e revistas. A Karina também é responsável pela biblioteca e pela hemeroteca do Centro de Documentação e Investigação das Culturas de Esquerda, CECIND UNSAM, e coordenadora do portal de revistas latino-americanas America Lee, é isso? America Lee. América Lee. America Lee. Que es como Read America. Ok. América Lee, tá. E é membro do Seminário de História Intelectual do CECIND, dentre outros grupos, e é membro do nosso grupo de pesquisa Guerra Fria. Então, bem-vinda, Karina, a palavra é sua. Muchísimas gracias, Elizabeth. Estoy muy contenta de estar participando en este grupo con ustedes y de poder compartir mi trabajo en este espacio. Así que quedo muy agradecida por la invitación a exponer hoy y a todos los que se conectaron. Bueno, primero me gustaría contarles un poquito cuál es mi trabajo concretamente. Yo comencé trabajando en la maestría de Sociología de la Cultura, las redes intelectuales rioplatenses, y mientras estaba elaborando mi tesis, que tenía origen en el estudio de los intelectuales argentinos socialistas, me crucé con el Congreso por la Libertad de la Cultura y su injerencia en la región. Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar con las redes intelectuales que estaban involucradas, sobre todo entre la revista Argentina Sur, que era un grupo fundador de la Asociación Argentina del Congreso por la Libertad de la Cultura, y los miembros del Partido Socialista Argentino, que también habían estado en vínculo con los intelectuales socialistas y políticos socialistas uruguayos, con los que conformaron la primer sede de llamada Asociación Rioplatense del Congreso por la Libertad de la Cultura, allá por el año 53. Como mi interés son particularmente las revistas, mi objeto de investigación fue girando desde las redes intelectuales hacia el vínculo con, sobre todo, las revistas y el mundo editorial. Mi interés particular estaba y está en visualizar y ver cómo fueron la recepción de las ideas del Congreso a través de sus revistas y a través de sus editoriales.
o las editoriales que estuvieron vinculadas. Lo que yo les envié en estos días es un trabajo que estoy por publicar ahora en la revista Universum de Talca, en Chile, donde trabajo sobre todo el mapa revisteril del Congreso por la Libertad de la Cultura, tratando de analizar cómo fue construido este mapa, cómo fue constituido desde sus orígenes y cuáles fueron, o pensar de alguna manera cómo se construyen dentro de este espacio diferentes jerarquías y diferentes modos de vincular a un centro que está establecido en Europa con el resto de los continentes. Si me permiten, voy a leer un poquito para poder hacer más prolija mi exposición. Hace unos días, trabajando una entrevista de época en los años 60, un actor local argentino, Carlos Martelli, director de una revista muy vanguardista, de la que salió un solo número, Cuadernos de Mr. Crusoe, dijo que para él el Instituto Di Tella fue una consecuencia de una etapa gestada previamente. De hecho, que fue la expresión de la agonía de un proceso de modernización que se había iniciado en los años 50. Efectivamente, como señala Carlos Terán, la nueva izquierda y el proceso cultural que tuvo como conclusión los 68 internacionales había iniciado, como señala también el investigador sueco Anders Stefensson, en la posguerra y Primera Guerra Fría, con una competencia feroz entre el primer y el segundo mundo por la modernización, que arrastró a su vez a un incipiente tercer mundo. Sin duda, las revistas y sus redes fueron un elemento clave para esos procesos de transformación, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. Por eso me gustaría hacer hoy hincapié aquí en una red de revistas que jugaron un papel, casi se diría protagónico, entre 1950 y 1979. Una red internacional surgida del proceso de polarización de la Guerra Fría, promovida por el Frente Atlantista, cuya estrategia explícita fue la contención del Frente Cultural Soviético. El principal promotor de estas redes fue el ya conocido Congreso por la Libertad de la Cultura. Creado en 1950, tuvo una primera etapa, como todos saben, hasta 1967, cuando después del estallido de las denuncias del New York Times, con el escándalo de sus fuentes de financiamiento, se transforma en Asociación Internacional por la Libertad de la Cultura y pervive hasta 1979. El target de este espacio, por decirlo de alguna manera, fue sobre todo la izquierda antiestalinista y el liberalismo progresista. En América Latina, esa izquierda antiestalinista luego va a devenir anticubana, con una composición muy heterogénea en el mundo en general, donde había liberales, socialistas, anarquistas, excomunistas, extrotskistas, comunistas de izquierda, demócratas cristianos, que consolidaron una red bastante aceitada, inicialmente eurocéntrica, pero que en muy pocos años se extiende a más de 37 países. Todos conocen más o menos los nombres europeos y norteamericanos más rutilantes que estuvieron en el Congreso, como los de Bertrand Russell, Jean-Bloch Michel, David Rousset, Stephen Spender, Hannah Arendt, Sidney Hook, etc. Pero el Congreso se extendió significativamente a las regiones de un recién visibilizado tercer mundo. En Latinoamérica, que a diferencia de otros continentes como África y Asia que vivieron sus procesos de independencia en el contexto de la Segunda Guerra, como India, y posguerra, como África,
Latinoamérica estaba, decía, emancipada prácticamente en su totalidad, a excepción de ciertas islas del Caribe. Los exiliados republicanos, que habían escapado en el año 39, entre el 37 y el 39 de España, y se habían exiliado en América Latina, libraban su propia lucha contra el franquismo, pero también contra el comunismo, al que consideraban responsable de la caída de la República. Estos exiliados fueron un factor decisivo para la aparición del Congreso por la Libertad de la Cultura en América Latina. Para fines de los 40, los exiliados españoles se encontraban segmentados, sin recursos, cada vez más olvidados por las distintas administraciones de la Casa Blanca que negociaban con la España de Franco. Muchos de estos españoles eran experimentados gestores culturales, editores, escritores e intelectuales. Se insertaron entre México y Buenos Aires, imprimiendo su marca en la historia editorial latinoamericana. Por otro lado, las élites letradas progresistas latinoamericanas que desde los años 20 batallaban contra el imperialismo norteamericano, pero que incluían al pueblo americano de buenas intenciones para construir una América hermanada, como la planteaba Waldo Frank, si bien no confiaban en el comunismo, tampoco lo consideraban estrictamente un enemigo. De hecho, en algunos momentos fueron aliados, porque el problema en América Latina, como todos sabemos, eran los dictadores y tiranuelos delineados en la obra de Asturias. Frente a lo que consideraban un flagelo fascista, tanto el franquismo para los exiliados españoles como los tiranuelos caudillos de la derecha latinoamericana, el imperialismo de los Estados Unidos venía a ser un mal menor. Esta fue la razón por la cual el Congreso tuvo inicialmente en los 50 buena acogida en la región. En los 60, la Revolución cubana convirtió a América Latina en objeto central de la Guerra Fría, pero el Congreso por la Libertad de la Cultura operaba en la región desde 1953. El modo sugerido por los asesores latinoamericanos y españoles del Congreso para desembarcar en América Latina fue toda una batería de acciones que incluyeron la colocación de artículos e informes en una serie de periódicos y revistas, la difusión de la literatura latinoamericana en Europa y viceversa, ofreciendo los mejores libros a los editores, el envío a revistas europeas de artículos de autores latinoamericanos y la publicación de un boletín en español semejante a Preps, la revista francesa del Congreso. La consolidación, en definitiva, de una red editorial para la publicación de libros, folletos y revistas y la creación de una agencia de prensa propia. Asimismo, los directores de la sede de cada país siempre fueron intelectuales y gestores culturales, inicialmente españoles, con una amplia experiencia en la edición y el mundo de las revistas, como lo demuestra la presencia de Julián Gorkin, Víctor Alba o Benito Milla. Las redes intelectuales propiamente latinoamericanas, con las que se retroalimentaron estas redes editoriales, estuvieron constituidas por nombres reconocidos de la cultura como los de Germán Arciniegas, Luis Alberto Sánchez, Raúl Roa, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Jorge Mañach, Victorio Ocampo, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder dimensionar estas redes de las que estoy hablando, construí ese mapa que ustedes recibieron, que es internacional, que me permitió a mí visualizar la magnitud de su extensión y su heterogeneidad. A partir de ahí, tuve la necesidad de pensar criterios para organizar este mapa. El mapa que ustedes tienen en PDF es un mapa que concentra todas las revistas del Congreso conocidas hasta ahora. Les comentaba el mapa que ustedes recibieron, acompañando el artículo donde trato de pensar qué problemas presentó la construcción de este objeto. Está constituido por un centro que es Europa, con estas islas
de color naranja, que son las revistas propiamente del Congreso o con las que el Congreso tuvo injerencia para su fundación o para su financiación completa. Lo mismo ocurre en América con las que están en rojo. Las rosadas son las que se destinaban a América Latina, pero se hacían en Europa. En Asia, las que están en color lila son las revistas del Congreso. En Australia, las azules. Y en África, las verdes. Todas las que están en color celeste, como todas estas que recorren el centro de Europa o todas estas que están en América Latina, son las revistas, lo que vendría a llamar Pierre Gremion la corona de revistas amigas del Congreso. Curiosamente, si ustedes observan, América Latina ocupa un espacio muy grande, bastante similar en dimensión con el europeo. Mientras que Estados Unidos tiene solo una revista central, que fue el boletín que creó la Asociación Americana, y un núcleo mucho más importante de revistas amigas, ¿no?, que la coronan. En cada uno de estos núcleos, lo que ustedes se encuentran es fundamentalmente el título de la publicación con los años en los que salió o si continúa a la actualidad, como es el caso de algunas revistas que permanecieron, continuaron editándose aún después de la desaparición del Congreso, porque consiguieron otras fuentes de financiación, y quiénes fueron sus directores o quiénes fueron sus responsables, y la ciudad, por supuesto, en la que se editaba, ¿no? Acá se puede ver con mayor claridad el núcleo de América Latina, que es el que hoy tomo yo para dimensionar un poco más este mapa, ya que en el artículo presenté de un modo más general la dinámica del mapa. Entonces, al momento de crear este mapa, me pregunto de qué revistas se trata, si son revistas políticas, culturales, científicas, pensadas para qué público, si se trata de publicaciones hechas por intelectuales para intelectuales, o si están pensando en un público mayor, más amplio, estimulado por la emergencia de los más media. El mapa evidentemente podría construirse desde muchos otros aspectos, como comentaba en el artículo que ustedes tienen, teniendo, por ejemplo, en cuenta los núcleos de ideas que se difundían. Había revistas más claramente antisoviéticas como Cuadernos y otras más abiertamente críticas como Soviet Sarvi. Los flujos de intercambios entre nodos, qué tipo de intercambios se realizaban, si eran solamente económicos o si había intercambio de artículos o compartían colaboradores o, bueno, en general. Los géneros de estas revistas también podrían componer un nuevo mapa. Entonces, este mapa revisteril podría abordarse desde su materialidad específica, su público lector. También podría armarse un mapa que, de hecho, en algunos otros espacios donde he publicado, traté de considerar los vínculos entre el mundo editorial del libro y el mundo editorial de las revistas, que también está comunicado y de un modo muy fuerte en el Congreso. Es decir, en definitiva, este mapa puede mutar en muchas otras representaciones que nos darían una idea más dimensionada de las ambiciones del Congreso. Por supuesto, este primer trabajo que ustedes tienen para leer es una primera aproximación a los problemas que plantea generar este mapa. Otros espacios de investigación fueron intentando
armar este mapa, por ejemplo, Gilbert Scott Smith en Europa armó un trabajo muy importante primero con un encuentro en Múnich y luego cuyo resultado fue un libro sobre las revistas del Congreso, pero que abarca solamente las revistas más importantes, las revistas faro del Congreso. Sin embargo, nos encontramos, si ustedes ven el mapa, un universo plural de revistas que es muchísimo más amplio, porque además no solo están las revistas que salen de Europa, del centro del Congreso, sino toda una serie de publicaciones que están generadas desde las asociaciones locales en la periferia. Entonces, una revista pequeña, como por ejemplo Arca en Bolivia, prácticamente no era registrada en Europa. Sin embargo, existió bajo el auspicio, en este caso del Ilari, que fue el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, que es el continuador de las tareas del Departamento Latinoamericano del Viejo Congreso, ¿no es cierto? En los años 60 estoy diciendo. Entonces, estas revistas, aún las dedicadas a la literatura, tienen algunos problemas para encajar en las definiciones de revistas literarias que proponen, por ejemplo, Lafleur, Provenzano y Alonso, que las piensan por fuera de los circuitos comerciales. Definitivamente no podrían ser incluidas en el canon vanguardista que describe la investigadora mendocina Fernanda Beigel, pero sin embargo son revistas culturales. Aún así, no cumplen con los requisitos de los coleccionistas, que habitualmente buscan el producto de la cultura independiente. Se trata mayormente de revistas institucionales y financiadas, ideológicas, aunque no pretenden serlo. Se dedican a la crítica literaria, cultural, política, social, en sus primeros periodos desde el ensayo y más tarde desde el discurso legitimado en la nueva crítica y las nuevas ciencias sociales profesionalizadas. Y se preocupan, como todas, por sus lectores. Buscan seducirlos por momentos con una monotonía discursiva que siempre está en tensión con la Guerra Fría, con este aspecto modernizador de la Guerra Fría. Desde la anacrónica Cuadernos a la modernizante Mundo Nuevo, pasando por la legitimada Sur o la nueva expresión continuadora de la segunda época de la Uruguaya Número en temas, de Benito Milla, desde la competencia de la revista latinoamericana de sociología del Ditela, me refiero a la revista Aportes del Ilari, pasando por la revista paraguaya de sociología, a aquellas que discutieron la lucha armada como política en Caracas y combate en Costa Rica, o las culturales como las que hacía Juan Lescano en Caracas, Zona Franca o ECO, revista de cultura de Occidente que sacaba el alemán Karl Buchholz, perdón si no lo pronunció bien, en Bogotá. Estas revistas mantuvieron fuertes polémicas como las que empañaron el nacimiento de Mundo Nuevo o el cierre de la revista uruguaya Número. Muchas de ellas se convirtieron en referentes culturales como la inglesa Encounters o Quadrant en Australia y son hoy objeto de estudio en múltiples investigaciones. Desde lo material fueron también muy variadas, aunque la mayoría comparte ciertos rasgos de diseño gráfico, de sumario, están asimismo inmersas en una comunidad de ideas que las cobija, pero siempre, aunque en algunos casos institucionales, autónomas. Por momentos más críticas y distantes, tanto de la URSS como de los Estados Unidos, lo que pone en evidencia la libertad de acción de sus directores, cuyos intereses y aspiraciones varían dependiendo de la región. Desde una perspectiva williamsiana, desde lo social, muchas de estas revistas y estas redes no funcionaron exactamente como esos núcleos que imagina Fernanda Beigel cuando habla de las revistas de las vanguardias, en parte porque muchas de ellas se sostenían a través del intercambio epistolar que solicitaba las colaboraciones. Muchas veces sus colaboradores no se conocían, como fue el caso, por ejemplo, de Aportes, donde el núcleo principal, la cocina que pensaba el sumario, eran apenas dos personas, Mercier Vega y François Bondy. Aunque en otros, como en Mundo Nuevo o Temas, los directores ostentaban
una amplia red en la que tenían un rol muy relevante, con legitimidad en el campo y en la que descansaban en parte el éxito de sus revistas. Esta versatilidad de la red que estudio pone en jaque la idea de las revistas hechas a puro esfuerzo romántico. A puro esfuerzo romántico. En las revistas del Congreso hay una motivación ideológica fuerte, un posicionamiento en el campo intelectual desde lo político. Estamos en el momento de la fusión entre cultura y política, boom latinoamericano, etc. Hay dinero de organizaciones para producirlas. Se manejan valores como los de modernización cultural y compromiso intelectual y participan, muchas de ellas, del circuito comercial, lo que es un valor asociado al éxito en América Latina. Si las revistas de circuitos restringidos, las pequeñas revistas hechas a pulmón, idealmente se oponen al establishment, y ahí podemos engrosar el espacio que se opone a las revistas del Congreso, que son las revistas de la nueva izquierda, como La Rosa Blindada, por ejemplo, en Argentina. Aquí en muchos casos son producidas por el establishment o en el mejor de los casos por la élite cultural. Algunas aglomeraron grandes nombres en sus páginas, otras lanzaron a las nuevas generaciones, pero todas formaron parte de un proceso modernizador clave en el siglo XX. Hacer visible esta red permite dar cuenta de un aspecto fundamental para el estudio de la Guerra Fría: la modernización en el campo de la cultura, sus expresiones radicales, su condición transnacional, la capacidad para traspasar fronteras, la maleabilidad y la condición viajera de las ideas. Muchas gracias. Nossa, muito obrigada, Karina. Que apresentação maravilhosa e quanta reflexão profunda você está trazendo. Muchas Eu gracias. vou primeiro abrir a palavra para questões. Eu mesma tenho algumas, mas acho que eu vou primeiro fazer as minhas questões, algumas delas. Eu fiquei impressionadíssima com esse mapa que você construiu, né? Eu não vi até hoje um estudo tão aprofundado sobre as revistas, né, como um todo, como o seu, é impressionante. E me chama a atenção desse aspecto cultural da Guerra Fria, que há na historiografia, é quase uma unanimidade na historiografia que a América Latina não foi uma região prioritária, né, de atenção na Guerra Fria. Eu sempre discordei disso, porque eu acho que lidar com a América Latina foi muito mais fácil do que lidar com a Ásia, por exemplo. Né? Porque se teve, eu penso, na América Latina, uma adesão intelectual muito maior. E eu acho que essa adesão, e você me mostra isso também com muita clareza, que essa adesão ela é muito relacionada ao investimento maciço que se teve no processo de modernização, né? Do desenvolvimento latino-americano. Eu acho que daí a Argentina e o Brasil são exemplos disso. Eu gostaria, se você pudesse falar sobre isso, nesse sentido desse baque, desse mapa gigantesco que você construiu. Você deve ter levado muito tempo, muito trabalho, muita pesquisa, né? Eu gostaria de fazer também uma outra questão. Eu tenho várias, mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Quando eu pesquisei o Hilary,
eu encontrei a visita deixa eu, me deu da Babette Grossman. A Babette Grossman, irmã da Margaret Buber Neumann, que foi uma das grandes fundadoras do Congresso, né? E se manteve fiel ao anticomunismo por vários motivos, né? A irmã da Margarete era a Babette, que por sua vez era a viúva do grande idealizador, tá? O Minzlich, que foi o grande idealizador das redes culturais de esquerda nos anos 20 e 30, que acabou sendo assassinado por Stalin. Então, a Babette ela é trazida pelo Congresso da Liberdade da Cultura para Montevidéu, e eu imagino que se ela esteve em Montevidéu, ela deve ter atravessado e ido até Buenos Aires. Mas eu não consegui rastrear nenhuma informação do que a Babette, da rede que a Babette, claro, congresso em que ela, e o papel que ela teve no Uruguai nessa visita. ¿En qué año fue la visita? Início dos anos 60. Eu tenho em algum lugar isso registrado, mas foi início dos anos 60. Se não me engano, anos 62 ou 63. Bien. Colocaria essas duas questões para você, para a gente iniciar a conversa, então. Bueno, sobre el aspecto de la historiografía que no ha considerado a América Latina como área como espacio o región prioritaria para el estudio de la Guerra Fría, a excepción de los eventos que nosotros ya conocemos, como la Revolución Cubana, la intervención en Santo Domingo o inclusive el año 54 de Guatemala. De Nicaragua, perdón. Tenemos que ahora hay como un giro en la historiografía al pensar la historia de la Guerra Fría global, con investigadores como Arne Westad, que están trabajando fuertemente en los vínculos con América Latina, en general de la Guerra Fría latinoamericana. Y después, por supuesto, tenemos a Patrick Iver, que ha trabajado la región de América Latina en su vínculo con el Congreso, más concretamente, donde brinda relevancia o lo piensa desde una región relevante para pensar los problemas de la Guerra Fría. Si yo entendí bien, la primera pregunta apuntaba al tema de la modernización. Elizabeth, ¿sí? Es interesante porque tanto como vos mencionabas, en Argentina y en Brasil, el aspecto de la modernización cultural, en el resto de Latinoamérica también, por supuesto, pero fue una marca de disputa con la nueva izquierda, fundamentalmente. Lo que uno puede visualizar en el caso argentino, que es donde más yo hago pie, es que frente a unos espacios como el progresismo de la Universidad de Itela, el Hilari intenta plantarse con revistas como la revista Aportes o con la fundación de espacios como el CPES en Paraguay, o con diferentes espacios de ciencias sociales en Brasil también, disputando en dos espacios fundamentales la línea de la modernización. Uno es la crítica literaria
y el otro es el nuevo campo de las ciencias sociales, donde con la profesionalización de los cientistas sociales que en los diferentes países van construyendo una entidad propia o una identidad propia en nuevos institutos que se van escindiendo de los espacios de la historia, ¿no es cierto? En Argentina, el grupo que funda Gino Germani en los 50, en los 60 ya toma un carácter propio y va generando su propio espacio como sociología profesional, a diferencia eh, diferenciándose de la historia que era entre la primera mitad del siglo XX, tanto la historia como el ensayo como medio para la transmisión de saberes era lo que primaba, y luego en los años 60 eh, eh, se autonomiza, digamos, en espacios centrales científicos, de sociología científica. El ILARI, como organización parte de la Guerra Fría, lo que viene a disputar en América Latina en los años 60, justamente en el medio de las políticas antiimperialistas y de descolonización que plantea con la teoría de la dependencia la nueva izquierda, ellos vienen a plantear una sociología que tiene más que ver con la Alianza para el Progreso, con el desarrollismo, con todo lo que acompaña las políticas de Estados Unidos para la región. Aún así, se manifiestan neutrales o plantean que no tienen ideología, ¿no? Que están por fuera de la ideología y defienden este tipo de ideas. Y dentro de la literatura, la nueva crítica, que va a venir a disputar el espacio de la crítica literaria y del arte, sobre todo por oposición a un espacio fundamental que es el que desarrolla Casa de las Américas. Entonces, Mundo Nuevo, desde su polémica inicial, digamos que la trabajó muy bien, ¿cómo se llama? Morejón, se plantea como un espacio de confrontación con los intelectuales que siguen la línea de la Casa de las Américas, como Gabriel García Márquez o Benedetti, o Ángel Rama, ¿no es cierto? Que es como toda una red que construye los intelectuales de la nueva izquierda por oposición a la red que construye el espacio de Monegal, pero también fuertemente un gestor cultural que no está muy en la cabeza de quienes estudian la modernización en América Latina, la modernización cultural, perdón, en América Latina, que fue Benito Milla, que fue un exiliado anarquista, republicano, con ideales muy, digamos, con unas ideas constituidas en él muy fuertes, que primero funda la editorial Alfa en Montevideo, que está en vínculo con toda esta red de intelectuales inicialmente, incluso con los que luego van a radicalizarse con la nueva izquierda, porque tenía vínculo muy profundo con Ángel Rama, con quien empieza la editorial Alfa, luego se separan por cuestiones ideológicas y Rama crea la editorial Arca. Saca revistas en Montevideo, trata de promover la segunda época de la revista Número, donde también está Mario Benedetti, Idea Vilarino, y
y luego, a través primero de su revista Temas y luego acompañando a Monegal en la construcción de la revista Mundo Nuevo, promocionan una cantidad de nuevos autores que van a ir constituyendo un nuevo canon de lecturas, en definitiva, ¿no? Que es el canon que construyó el boom latinoamericano. Un boom que había iniciado en Casa de las Américas por la Revolución Cubana, o que está impulsado desde Casa de las Américas, que necesita la promoción de sus propios intelectuales. A pesar de que las primeras lecturas que se hacen sobre el boom, Mundo Nuevo toma como revista, toma un lugar relevante porque es una revista que no solo se distribuye en América Latina, sino que llega a Europa muy fácilmente porque se produce en Europa, sobre todo del número 1 al 24, donde Monegal es una figura central. No se tuvo en cuenta la figura de Benito Milla para la modernización cultural en el ámbito de las letras, y Milla no solo funda la editorial Alfa, sino que en el 68 se muda a Caracas para fundar la editorial Monte Ávila, que es otra de las grandes editoriales en la que incluso publican una gran cantidad de autores de la red de la Nueva Izquierda. Milla es un intelectual, un gestor cultural, intelectual, interesado en unir estas redes y en promocionar el pensamiento de la izquierda, porque él considera que la izquierda se escinde en brechas y en grietas que son innecesarias para disputarle el espacio a la derecha. Entonces, él insiste en que estas disputas al interior de la izquierda lo único que hacen es permitir el acceso y el avance de las dictaduras luego en los años 70. Nadie podría discutir que tanto la editorial Alfa en Montevideo, en el ámbito rioplatense, como la editorial Monte Ávila a nivel más amplio en toda América Latina, fueron constructoras de un canon de lecturas no solo literario, sino también en las ciencias sociales y en la filosofía. El Hilari, por ejemplo, participa también, a su vez, dirigido por Mercier Vega, en la construcción de varias colecciones editoriales, en diversas editoriales. Las más reconocidas son las que lleva adelante con Benito Milla, pero también, por ejemplo, la que hace con Murena en Argentina, con la editorial Sur. La colección Tercer Mundo está digitada por Murena junto con Mercier Vega, que permanentemente le está indicando qué libros se podrían editar o qué libros podrían dejar de editarse. Y entonces ahí están conciliando porque Murena es duro y le discute y le dice, no, este texto no, tendría que ir este otro, porque pero bueno, se va conciliando o se va discutiendo sobre un panorama de autores que están modernizando el pensamiento sociológico en Europa y se trae a través de estas colecciones a América Latina. Las colecciones de Monte Ávila también se construyen en parte, las primeras colecciones de Monte Ávila, gracias al intercambio con el Hilari. A pesar de que Benito Milla ya había abandonado el centro uruguayo del Hilari, sigue en vínculo permanente con Mercier Vega, a quien le edita no solo uno de sus libros en la editorial Monte Ávila, sino que edita las investigaciones que está promoviendo el Hilari, que no se pudieron editar en Uruguay, las edita en Monte Ávila, en Caracas a través de Monte Ávila. Y libros que en la actualidad forman parte del canon de lecturas en los programas universitarios de enseñanza universitaria, o que para la literatura son autores que ya están legitimados adentro del canon, ¿no es cierto? Bueno, eso para responder un poco al tema de la modernización. En Brasil no lo tengo tan
trabajado. Espero la contribución de algún colega brasileño que tenga ganas de trabajar esta área, porque el tema es tan amplio que realmente excede la capacidad de tiempo que uno tiene para poder dedicarle, ¿no? La segunda pregunta sobre Babette Grossman. Yo no sabía, no conocía que ella había visitado Montevideo, pero me imagino que si fue en el año 62, tiene que haber estado promovida por Mercier Vega y el nuevo grupo que estaba haciéndose cargo del Departamento Latinoamericano del Congreso, que luego deviene Hilari, ¿no es cierto? Pero en esos años ya sabemos que Mercier Vega está operando en la región. Viaja en el año 62, creo, o en el 61, se instala en Uruguay, en Montevideo, gracias a Benito Milla, que le tramita los papeles. Ellos dos comparten una historia común, fueron los dos anarquistas, compartieron en un espacio de militancia en la columna de Urruti, cuando Milla era un joven de las Juventudes Libertarias españolas. Mercier Vega era también un joven periodista que iba a cubrir la Guerra Civil Española y se involucra con la columna de Urruti como anarquista belga que llega, como tantos otros anarquistas que llegaron a pelear a España, ¿no es cierto? El vínculo de ellos es ese. No sé si después ellos no se vieron en los años 40, cuando Mercier Vega se exilia durante los años de la Segunda Guerra entre Argentina y Chile. Como él tiene madre chilena, llega primero a Argentina en los años 40 y luego se pasa a Chile y después vuelve otra vez a Europa. De ahí su conocimiento de América Latina. Y bueno, y en los años 60 está promoviendo toda esta serie de visitas de diferentes intelectuales a América Latina para modernizar y tratar de sacarle al Departamento Latinoamericano del Congreso esa impronta republicana española que tenía, porque está muy de alguna manera afianzada en las ideas y en las líneas de trabajo de Julián Gorkin. Para esta modernización, si se quiere, a la que lleva la Revolución Cubana, porque el principal problema, el eje que motiva a la Central Europea a pensar en una modernización en América Latina, sin dudas, es el conflicto con Cuba. Mercier Vega lo primero que hace es sacar del medio a todos los exiliados, tanto españoles como a otros como Stefan Basiu, que era rumano, ¿no es cierto?, en Brasil. Y los aleja de las asociaciones, de las diferentes asociaciones, para construir unas sedes nacionales más latinoamericanas. Entonces busca poner al frente de estos espacios a personas e intelectuales que estuvieran formados en Latinoamérica, que fueran latinoamericanos y que comprendieran el modo de pensar de los latinoamericanos. La excepción, vuelvo a insistir, es Uruguay, que toma como director a Benito Milla, que es un exiliado republicano, pero que está muy imbricado en las redes uruguayas de los intelectuales y que además está muy interesado por el pensamiento latinoamericano, así como Mercier Vega. Bueno, creo que con eso más o menos respondí un poco la... Gracias. Brevemente, de nuevo agradecer a Elizabeth y a todos ustedes, a Mateo, a todos por compartir este espacio. Con Karina, bueno, ya tenemos muchos años de una larga conversación con Elizabeth también acerca de todos estos temas, así que, y específicamente por el Congreso por la Libertad de la Cultura. Algo lo que voy a presentar más adelante para el grupo tiene que ver con esto. Un par de observaciones rápidamente. En primer lugar, comparto con Elizabeth, el mapa este es maravilloso
y me ha dejado pensando todos estos días pues como un cubo Rubik, ¿no? Uno puede organizarlo, como vos decías, de tantas maneras distintas. ¿Cuál es el público? ¿Dónde se publica? ¿Qué es el centro? ¿Qué es la periferia? ¿Cuál es el grado? ¿Cómo circulan los intelectuales, ¿no? A través de estas redes, ¿no? Porque al final eso es lo interesante, es una red de publicación, pero detrás de esto está este mundo cosmopolita, de gente que va y viene, ¿no? Que publica en un lado, en algunos casos son publicaciones o se reimprimen colaboraciones de Europa en América Latina, pero también hay un tráfico que va de América Latina hacia Europa, incluso en las revistas, en cuadernos, que es muy centrada en Europa, pero ahí aparecen también personajes como Luis Alberto Sánchez, Borges, Guillermo de Torre, no sé. Hay un movimiento también que empieza, uno se queda pensando cuál es el límite, dónde están los límites de este mundo, ¿no? Así que me pareció muy interesante. Me dejó pensando en muchos aspectos del mapa, el texto me gustó mucho. Sobre el tema de las publicaciones y las revistas, creo, no lo he mencionado en el texto, pero me hizo pensar mucho en la colaboración de François II, La Marcha de las Ideas. En ese libro original en francés, traducido al castellano, él habla de las revistas como espacios de sociabilidad. Y yo creo, y él habla mucho sobre eso, y creo que es un concepto muy interesante, porque lo que estábamos hablando detrás de todo esto es este mundo de sociabilidades, ¿no? Y eso también tiene que ver, yo lo he usado mucho para también trabajar ya de la época que trabajaba el antifascismo, el antiperonismo, todo esto. ¿Cómo pensar un grupo intelectual detrás de una revista? Porque por supuesto una revista es un emprendimiento colectivo, hay distintas agendas, hay distintos proyectos individuales, colectivos. A mí me servía pensarlo con los conceptos de Raymond Williams, ¿no? Del ethos, ¿no? Que hay como un ethos común, pero también lo de François II me parecía interesante como para pensar así en sociabilidad, espacios de sociabilidad, ¿no? que están detrás de las publicaciones. Eso un poco como una reflexión de lo que me trae esto. Lo segundo, cuando miro este mapa, esto me agarra justo en el momento, estoy escribiendo un capítulo para un libro en México de Liliana, que está editando Liliana Weinberg, y estoy escribiendo sobre la revista Examen, de todas estas cosas. Así que estoy metido en Examen. Hace 2 años estuve haciendo 2 meses de investigación en México y de ahí saqué otro artículo que se publicó, que quizás es el que presente, sobre la revista América, una revista que se publicó en México, donde publicó mucha gente del grupo mexicano, de la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura, y los últimos números, de hecho, se publican directamente bajo el auspicio del Congreso. Es muy curiosa, una revista... Y esa te la iba a agregar ahí, la revista América, porque no está... no hay ninguna colección muy completa, la más completa está en el Colegio de México. ¿En qué año salió? La revista se empieza a publicar en el 40, publica 74 números hasta el año 62 y después tiene 4 números posteriores a fines de los 60. Creo que eso es lo que... aparece también parte como del Congreso y parte que no. Claro, y entonces eso me llevaba a pensar el caso de América y otras publicaciones, porque estoy tratando de reconstruir el mundo detrás de Examen y las vinculaciones con las revistas Panoramas, con cuadernos americanos. Claro. Entonces, claro, y un poco cuando vos planteabas este mapa, me quedaba pensando dónde está el límite, ¿no? Porque América, por ejemplo, una revista que estuvo vinculada, circulaba la gente que estaba en la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura. Ahí está Rodolfo Usigli, está Pedro de Alba, están todos estos intelectuales políticos ahí del mundo cultural mexicano. Entonces, no necesariamente una revista que se publicó bajo los auspicios, salvo esos últimos números, o cuando... Cuando te referís a los últimos números que estuvieron bajo el auspicio del Hilari,
¿Decís los que se publicaron a fines de los 60? No, porque esos son muy marginales, son unos Ah, pocos números muy marginales. Me refiero a los últimos números que se publican ya con muy espaciados en el 56, se publican en el 60, tendría que mirar ahora todo, tengo la información ahí. De hecho, voy a plantear ese artículo para la discusión después, porque buenísimo. creo que vale la pena. Sí, me interesa muchísimo. Entonces, y lo mismo ha pasado con cuadernos. En cuadernos americanos, no es una publicación del Congreso, pero la gente del Congreso publica mucho ahí. La gente del Congreso, los intelectuales del Congreso y los intelectuales de la Asociación Mexicana publican por ahí. Entonces, lo que vos planteás de la corona, el centro, la periferia, Europa, América Latina, creo que es utilísimo para pensarlo, pero también me deja pensando acerca de estas publicaciones, la revista La UNAM, por ejemplo, también, otra publicación donde figura todo este mundo intelectual, ¿no? Entonces, un poco el tema que creo que es la riqueza del mapa que nos planteas y la riqueza del Congreso por la Libertad de la Cultura es esta especie de laberinto, ¿no? Este universo, donde uno puede mirarlo de tantas maneras y enfocarse mirando cómo el Congreso servía un poco para legitimar agendas, ¿no? Era un centro de financiamiento, pero un centro de capital intelectual, de capital cultural, para la gente que transitaba por los distintos circuitos, ¿no? Y a mí me parece fascinante, porque incluso en este mapa que mencionabas, la revista Panoramas, la primera que publica Alba, una revista básicamente literaria, todo, nada que ver con la otra Panoramas que publica después, que es una cuestión furiosamente anticomunista, es muy Una curioso, ¿no? socialista más pensada para el mundo del trabajo. Tal cual, tal cual. Y lo que vos decías de cómo estos se transforman en cánones de la literatura, los trabajos sobre la historia obrera de Víctor Alba, hasta muy recientemente, era lo que se leía en la universidad. Y uno Claro. lo lee ahora, claro, y está teñido de todo su mundo, uno ya habiendo trabajado todo esto, pero eso era lo que se leía, ¿no? Eso era el material de estudio, que habla mucho de la supervivencia de todo esto. Entonces, un poco este mundo de los límites es lo que me interesa, y cómo transitan y no, y dónde ponemos el límite de qué es una institución, cuál es el grado de asociación, ¿no? Y siempre es una pregunta, ¿hasta qué punto, ¿no? Y es difícil, en algunos casos es obvio, en otros casos no es tan obvio, ¿no? Exactamente. De todas maneras, yo creo que ahí hay que hacer una salvedad, porque el caso de México fue muy particular. Vos lo sabés bien, porque trabajaste en México. El caso de México es muy particular porque Treviño en un determinado momento se enoja horriblemente con Gorkin y se va de la asociación y dice que sacan lo echan a Botsford cuando viajan en el 62, hacen como todo un escandalete público que es bien interesante. Pero lo que hay que pensar, me parece, es que todo este grupo de liberales progresistas, intelectuales que estaban como en la centroizquierda, digamos, latinoamericana, antes de la Revolución Cubana, podían tener un diálogo muy fluido con intelectuales filocomunistas o compañeros de ruta. Totalmente. Remito al caso de el director del Fondo de Cultura Económica, que Claro, tenía un vínculo muy generalizado con los dos campos, tanto totalmente. con el espacio comunista como con el espacio liberal progresista, si uno quisiera llamarlo de algún modo anticomunista, porque se ponían de acuerdo en sus peleas contra el populismo y los nacionalismos, en definitiva. Totalmente. Y yo creo que en esto le agregaría lo que está diciendo ahora también, ¿no? Un poco volviendo al tema de la modernización que mencionabas antes, que Elizabeth traía. Porque está claro, y vos lo trataste eso en el artículo sobre la filial chilena ya hace años, el que salió en la revista Izquierdas, creo que en Chile, ¿no? Que Sí, más habla, lo trabajo en la de Mundo Nuevo, después claro, saco el, hipótesis.
el mundo del concepto de cultura, ¿no? Y tanto el concepto de cultura como modernización eran compartidos por la izquierda, vienen del tronco antifascista común, del progresismo liberal, del comunismo, del antifascismo. Eso se divide luego, pero comparten mucho, ¿no? Entonces, esta idea de la modernización cultural es fundamental, ¿no? Para entender. Perdón, es lo que el argentino Pasolini llamó en su libro los liberales comunistas. Tal cual, ¿no? los liberales marxistas, sí, así, los tal liberales cual. marxistas, exacto. Así es, uno parece que es una locura, pero tenía mucho sentido. Bueno, en América Latina tiene sentido, claro. Así que bueno, un poco eran estas reflexiones, como digo, el caso mexicano es interesante, cada caso nacional es interesante, por supuesto, Sí, porque las dinámicas son fundamentales. En el caso mexicano, la Revolución Mexicana, el gobierno, la vinculación abierta y encubierta con el Estado mexicano le da una dinámica muy especial, ¿no? A todo esto que estabas comentando. Sí. Perdón, respecto de lo que vos decías sobre estas idas y vueltas de los flujos entre los intelectuales más anticomunistas y los intelectuales más filocomunistas y todo este mapa, es súper interesante ver cómo antes de la Revolución Cubana hay una comunicación fluida entre estos grupos. Ocurre la Revolución Cubana y sobre todo digamos, del año 61 al año 67 con el caso Padilla, 67, 68, 69. A partir de ahí, después del caso Padilla, ese flujo vuelve a ser compartido. En los años 70, Emir Rodríguez Monegal y Ángel Rama están compartiendo, invitados los dos por Benito Milla, un encuentro en Caracas. Y charlando en la calle como grandes amigos que dejaron atrás las discordias del pasado, etc. No pasaron tantos años, si uno se pone a pensar. No. Pero bueno, eso lo hizo posible. Yo creo que en América Latina la influencia de Estados Unidos como interviniendo permanentemente en los asuntos de Estado al punto de llegar a los golpes de Estado en los 70, hace que los intelectuales más lúcidos tanto sean de la nueva izquierda como los liberales más progresistas, se ponen de acuerdo en que, como decía Raúl Roa, que el enemigo común es la dictadura latinoamericana o los dictadores latinoamericanos. Tal cual. Y eso está claro, ¿no? La agenda, eso es lo que marca mucho la agenda comparada con otros lugares, comparada con las agendas de Estados Unidos, en Asia, por ejemplo, ¿no? Donde hay un conflicto abierto. Mas o Brasil tem uma particularidade, eu acho, nesse sentido. Por exemplo, a Cadernos Brasileiros, ela também tem duas fases. Uma fase muito anticomunista, nesse sentido, você faz uma observação ao contrário no seu artigo, né, Karina? Mas a Cadernos Brasileiros tem duas fases, tanto é que se retira o editor-chefe, que era um romeno, e ele é substituído pelo Barreto, né, que é menos anticomunista. Bom, apesar desse aspecto mais progressista, liberal progressista da Cadernos Brasileiros, entretanto, algumas pessoas, membros da Cadernos Brasileiros, elas começam a conspirar para o golpe de 64, o golpe militar de 64. Isso é uma peculiaridade, eu acho, porque grande, ela muda de opinião novamente em 67, mas aí já vai entrar em desgraça pelas ligações
né, pela publicidade das ligações do Congresso pela Liberdade com a CIA. Mas membros fundamentais da revista conspiram num instituto específico, que é o IPES, para a concretização do golpe militar. Eles conspiram durante pelo menos 2 anos. Es interesante lo que mencionas, Elizabeth, por el caso argentino, como lo hemos trabajado Karina y yo específicamente. El grupo que queda en la Asociación Argentina por la Libertad de la Cultura es el antiperonismo furioso, el socialismo democrático, y terminan muy pegados al gobierno militar de la Revolución Libertadora. Le dan apoyo incluso después, una vez que ya terminó la Revolución Libertadora, siguen invitando a Aramburu, a Rojas, a los que fueron presidente y vicepresidente de sus reuniones, y se vuelven cada vez más conservadores, retrógrados y golpistas casi, ¿no? Vamos a agregar que Rodríguez termina siendo procesista. Tal cual, de parte del gobierno del proceso. Entonces, democrático. Claro, hay una deriva que empieza en el antiperonismo y que en el año 58, con los quiebres de la elección de Frondizi y luego con la Revolución Cubana, termina de mover lo que queda de la Asociación Argentina hacia la derecha en una trayectoria muy similar a la que tú mencionas en el caso brasileño. Entonces, es curioso cómo estas rupturas van sucediendo também, que tem a ver com as dinâmicas nacionais e internacionais do Congresso. Eu acho que eu sigo daqui, então, primeiro cumprimentar a professora Karina, foi excelente a sua exposição. Eu vou direto passar a palavra para o professor Rafael Iores, que está na fila. Muchas gracias por su presentación, estaba buenísima. El artículo además está excelente, me gustó muchísimo. Les pido disculpas que no pude participar bien de tu presentación completa porque tengo aquí la diferencia del horario, pero de todas maneras me gustaría mucho participar un pouco da charla. Desculpe aí que eu vou tentar falar um pouco no meu portunhol, então, a todos. Está perfeito. Pode ser? Bom, o artigo, como disse, o artigo estava ótimo e eu queria perguntar o seguinte. Bom, de certa maneira, isso é uma história trágica, não é? No sentido de que se buscava criar uma alternativa nova à esquerda, não? Aí, no meio da esquerda autoritária, da esquerda radical, da esquerda conspiratória do bloco soviético e, ao mesmo tempo, né, aí exprimida, né, no campo capitalista. Mas se buscou esse caminho. E talvez fizesse sentido buscar esse caminho no início dos anos 60. Né? Você mencionou a Aliança para o Progresso. Então, eu queria voltar um pouco a essa questão. Uma coisa e eu sei que as revistas são muito mais literárias, eu sei, mas eu gostaria de perguntar um pouco mais questões econômicas, se possível, se me permite, em relação às análises, como talvez elas evoluíram ao longo dos anos 60. É uma pergunta realmente de quem tem muito pouco conhecimento, mas muito interesse e valoriza muito o seu trabalho. Então, a pergunta é a seguinte, uma coisa é você tentar propor e ter uma visão otimista de um capitalismo social-democrata que tem raízes no New Deal e que se buscava, tanto nos Estados Unidos, reconstruir ou reorganizar nos anos 60, quanto promover esta imagem na política de propaganda dos Estados Unidos para o mundo e para a América Latina com a Aliança para o Progresso. Então, eu acho que faz sentido você ter uma visão de apoiar esse projeto como uma alternativa entre uma esquerda autoritária e uma direita mercadológica, uma direita free market. Uhum. Mas duas questões. Ao longo dos anos 60, a proposta de fortalecimento do New Deal nos Estados Unidos, ela é atacada. Ela começa a ser destruída. E a política dos Estados Unidos para a América Latina se torna muito mais autoritária também e contraditória. Né? Você começa a apoiar regimes de exceção
e você começa também, na sua própria propaganda, ter uma contradição entre o que as revistas, digamos assim, as publicações financiadas pela Aliança para o Progresso diziam que o capitalismo tinha um lado humano, dizer que o capitalismo tinha uma possibilidade de inclusão social, e com o que, de fato, eram as políticas econômicas dos Estados Unidos. Perfecto, ¿me has comprendido bien? Sí, si entiendo bien, estás sí. planteando la contradicción Sí. entre las políticas de financiamiento de las revistas y de los Estados Unidos en general para los programas del desarrollismo. Y además también la contradicción con la percepción de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos tiene un discurso que apoya una socialdemocracia y apoya política social de inclusión, donde el capitalismo puede ofrecer eso, pero en realidad la política económica, la política diplomática de Estados Unidos se torna mucho más violentas en la región, y también el capitalismo americano en la región no es el capitalismo socialdemócrata de apoyo a sindicatos, ¿no? Como dice en su propaganda. Entonces, ¿cómo se reflejó eso en la revista? Los intelectuales, ¿cómo percibían esto? Esas contradicciones de lo que decía Estados Unidos y que el apoyo que se podía aceptar de la política diplomática, de la política cultural, de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos en la región, y lo que estaba de hecho, ocurriendo ahí en el país y también en sus políticas regionales. Entonces, es una larga pregunta, pero ¿cómo se reflejó eso en los artículos, las visiones o intelectuales en estas revistas? ¿Te podía comentar algo inicial en esto? Y de una vez más, le felicito muchísimo por el artículo, me gustaría saber además su trabajo y agradezco a todos, claro, más una vez pela posibilidad de ter ese tipo de discusión. Muchas gracias, Rafael. Bueno, ese es un punto interesante porque digamos que el anzuelo que tiene el Hilary para tratar de conquistar a determinados intelectuales o a convencerlos de compartir este espacio, de colaborar con este espacio, es justamente las políticas del New Deal desarrolladas para América Latina a través de la Alianza para el Progreso. Pero cuando llega el año 64 se encuentran con el Plan Camelot o con el Plan Marginalidad, donde están personas como, por ejemplo, Pepe Nun, acá en Argentina, que nadie podría dudar de que fue un intelectual progresista que confió en ese espacio de investigación. ¿Cuál era el razonamiento que tenían eventualmente los intelectuales, por lo menos de las ciencias sociales, en Argentina? Hay un libro muy bueno de un marplatense, que no me viene a la memoria ahora su nombre, pero lo puedo pasar al grupo con el nombre del libro, donde él estudia justamente cómo los cientistas sociales van adhiriendo a los distintos financiamientos de Estados Unidos en las universidades y de repente se encuentran con el Plan Camelot, ¿no? La opinión que tenían los científicos cuando recibían el financiamiento de los Estados Unidos era que sin el financiamiento no podían desarrollar las ciencias sociales, porque necesitaban de un financiamiento para lograr todo lo que eran las entrevistas, todo lo que eran las estadísticas, todo lo que eran los métodos, digamos, la metodología de las ciencias sociales requería para su profesionalización de una inversión inicial que los países latinoamericanos no estaban dispuestos a dar. Entonces tenían que recurrir a instancias exteriores, en este caso, en algunos casos promocionados por la UCIA o por la Fundación Ford o por la Rockefeller, pero siempre eran fuentes norteamericanas, no existían otras fuentes de financiación en estos años. Y es muy gracioso que en algunas entrevistas que hace este colega marplatense, lo que plantean los cientistas sociales que están trabajando en ese momento, tanto sociólogos como antropólogos, es que ellos van a hacer la investigación con esta financiación y que después van a ver cómo le administran los resultados al imperialismo.
en esas palabras, en esos términos concretamente, vamos a administrar nuestros resultados o los conocimientos logrados al imperialismo, como si eso fuera posible, digamos, ¿no es cierto? Es el mismo razonamiento que tuvieron los intelectuales y los republicanos españoles cuando llegaron a América y se encontraron con el financiamiento del Congreso por la Libertad de la Cultura. Ignacio Iglesias, en una entrevista muchos años después, decía: nosotros no teníamos voz, éramos unos grupúsculos mínimos que no podíamos difundir nuestra voz frente al aparato comunista que era inmenso. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta financiación y expandimos las ideas que nosotros queremos. Y nadie va a negar de que finalmente hicieron un mix, ¿no es cierto? Empezaron difundiendo sus ideas anti-estalinistas, tratando de promover una izquierda que el mismo comunismo asfixiaba. En los años 60, esta dinámica adquiere en la misma o una dinámica similar frente a la radicalización que propone el espacio cubano. Entonces, los cientistas sociales que necesitan del financiamiento, si adhieren a la teoría del dependentismo, no tienen cómo financiar el desarrollo de sus investigaciones en los institutos de, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires. Germani acepta el financiamiento de diversas organizaciones, de diversas fundaciones de Estados Unidos, porque reconoce que es el único modo de desarrollar el departamento de sociología que va a transformar la carrera de sociología en un espacio autonomizado de la carrera de historia. Entonces prefieren sacrificar eso a la autonomía. O sea, si me permite, entonces, con este pragmatismo, fueron hasta el final creían que lograran hacer este pragmatismo, o sea, que serían más cínicos que Estados Unidos, que lo podrían manipular y después que creer que lo lograran hacerlo, que pudieran hacer sus investigaciones con la plata de los gringos, o cómo. Yo creo que esa es una ilusión, que los científicos quieren investigar y aceptan el financiamiento sin mirar demasiado de dónde viene y desarrollan sus investigaciones para modernizar cada uno de sus países. Porque no quieren quedarse atrás, porque también se reconocen que hay una contradicción muy grande en las líneas antiimperialistas, en el sentido de que con los recursos propios no podían participar de una legitimación internacional, si se quiere, ¿no es cierto? Como presentar sus propias líneas de investigación en Europa o en Estados Unidos o en las academias hegemónicas. Entonces, lo que buscan estos espacios es insertarse en los espacios de legitimación internacional, finalmente, ¿no es cierto? Como escuelas sociológicas, siguen en sociología a Merton. Al principio, ¿no? A principios de los años 60. Después eso rápidamente se desarma y van incorporando otras líneas ideológicas, pero la aceptación del financiamiento y es un poco polémico en ese sentido, porque después se tienen que tragar sapos, lo que nosotros decimos tragarse los sapos, ¿no es cierto? Tienen que afrontar el plan Camelot, tienen que afrontar que el plan Marginalidad está financiado por la Central de Inteligencia, y entonces se encuentran en una situación súper incómoda. ¿Cómo siguen después de eso? Bueno, algunos, como por ejemplo Kaplan, que había estado en Chile en la época del plan Camelot, ya había adquirido una legitimidad muy notoria y puede continuar solo, pero hay otros investigadores que no habían logrado esa legitimidad que quedan muy mal parados.
Digo, es un problema para pensar. Es un problema, efectivamente. La independencia que dice Emir Rodríguez Monegal que tiene con su revista Mundo Nuevo se le termina cuando la Fundación Ford dice no hay más plata y Mercier Vega no lo deja negociar directamente con la Fundación Ford, quedarse con el nombre de la revista. Entonces, efectivamente hay un problema y la revista pasa a manos de un grupo latinoamericano liderado por un periodista argentino que no solo no tiene experiencia en el mundo literario, sino que además es una persona reaccionaria, con muy poca luz, digamos, como para llevar adelante una tarea tan sutil como la que estaba llevando Emir Rodríguez Monegal. Bueno, esos son los problemas que trabajamos, justamente. São coisas interessantes, né? E, por exemplo, eu sempre tive muita vontade de pesquisar mais profundamente a relação do Monegal com Richard Morse, né? Porque o Richard Morse tem várias atividades ligadas ao Departamento de Estado e, por outro lado, o Richard Morse ele é referenciado, pelo menos por uma determinada esquerda acadêmica brasileira, como um sujeito de esquerda, que ele não é. Então, ele tem um imbricamento muito grande, e ele tem um imbricamento que também é importante, com os acadêmicos de Vanderbilt, né? Seu catolicismo conservador. E então, todo o seu antiprotestantismo, né, que ele vai escrevendo, e essa é uma relação muito importante, e como a minha curiosidade sempre foi como eles conseguiram, né, a quantidade de dinheiro, Monegal e o Richard Morse, para criar os estudos latino-americanos em Yale, logo depois que o Monegal sai da revista, né? Então, eu acho que esse é um ponto de investigação muito interessante. A outra questão também principalmente aqui na USP, a partir do Congresso pela Liberdade e tal, muitos de nós estão investigando aqui essa vinculação das ciências sociais, né, com esses financiamentos do Congresso pela Liberdade e, posteriormente, outros, né, e como se produz uma literatura sociológica que se pretende de esquerda, mas ela está profundamente comprometida com várias agendas políticas internacionais de peso, algumas delas que passam pela França para chegar na América Latina, outras não, né? Bom, mas eu estou dizendo isso, Karina, porque eu acho que as pesquisas se encaixam. Eu teria ainda uma questão que eu gostaria de fazer para você, Karina. Sim. Como vocês estão se organizando aí, você, em termos de trabalho, no sentido de se você coordena um grupo de pesquisa ou você se liga a que redes de trabalho nessa pesquisa? Con respecto a la Guerra Fría particularmente, no mucho.
Tengo colegas, por supuesto, con los que intercambiamos acá, pero no orgánicamente, no en un grupo. Qué sé yo, Jiménez Peche, Marina Franco inclusive, o otras, otros investigadores latinoamericanos como, bueno, en su momento Olga Ulianova, que ahora ya falleció, pero bueno, distintos investigadores con los que intercambio yo personalmente. Pero después yo participo en el CEDINSI, en el grupo en el Seminario de Historia Intelectual, que es como el espacio que me llevó a mí a esta investigación, donde hay por momentos se trabaja la Guerra Fría o hay personas que trabajan sobre Guerra Fría, pero no concretamente con la Guerra Fría como objeto, sino con objetos que están insertos en la Guerra Fría. Por ejemplo, las editoriales de la Nueva Izquierda o, qué sé yo, distintos objetos. Ahora, este grupo que trabaja historia intelectual está muy enfocado en los últimos años en la historia del libro y la edición también. La historia intelectual en vínculo con la historia del libro y la edición, y entonces lo que se trabaja mucho, por sobre todas las cosas, son las redes intelectuales. Y ese es como mi espacio de radicación de investigación. Ahí estoy yo trabajando concretamente. Aparte de eso, yo trabajo en el CEDINSI como responsable de la biblioteca, porque el CEDINSI es una biblioteca y archivo, el Centro de Investigación y Documentación para la Cultura de Izquierdas es una biblioteca, una hemeroteca y un archivo, que además tiene una pata académica, lo que nosotros llamamos un pie académico, con la Universidad de San Martín. Entonces, es sede de erradicación de investigaciones del CONICET, entonces hay muchos investigadores del CONICET que están trabajando, radicando sus investigaciones en el CEDINSI y que participan del Seminario de Historia Intelectual. Además, coordino la hemeroteca digital Americalé, que no sé, si no la conocen, los invito a recorrerla porque es muy interesante. En general, vamos agregando las revistas en función de los intereses de los mismos investigadores que trabajan en el CEDINSI o que nos van solicitando cosas. Por ejemplo, ahora estamos por sacar la revista La Correspondencia Sudamericana, que para los que estudian comunismo y primeros años, entre los años 20 y los 30, es una revista fundamental para pensar cómo impactó la Revolución Rusa en América Latina. Y esta revista la estamos subiendo primero porque es un interés, por supuesto, en la agenda del CEDINSI, pero también porque la solicitó un investigador de Alemania que la necesitaba consultar, con el problema de la pandemia no puede viajar, entonces él ofrece hacer un índice y entonces vamos negociando. Nosotros ponemos la revista a disposición y los investigadores hacen los índices, los estudios, y bueno, ese es como mi espacio de trabajo fundamental. Para nós é excelente, né? Si ustedes tienen recomendaciones o les interesa en particular alguna revista, lo podemos ver si coincide con la agenda de interés del CEDINSI, que obviamente no soy yo sola, hay toda el CEDINSI es además una asociación civil que tiene una comisión directiva y un grupo de asesor académico que está trabajando conmigo en estas decisiones, pero se tratan de hacer coincidir los intereses de los investigadores que se acercan y los que tiene el CEDINSI como institución académica, ¿no? Karina, gostaria de agradecer muito a você. Foi um encontro maravilhoso. Eu acho que esse seu artigo é fantástico, o seu trabalho eu tenho acompanhado, não da maneira como eu gostaria, porque
existe essa grande separação, né, acadêmica, eu acho, existe pouca integração acadêmica do Brasil com a Argentina,